Por supuesto, Deberíamos, pero como hemos empezado un poquito más tarde, nos vamos a extender 5, 10 minutos más, porque el tema que vamos a tratar lo amerita y además porque tenemos ganas de hablar, comentarle acá a los oyentes, por empezar las vías de comunicación nuevamente. Justamente para contactarse con nosotros, lo pueden hacer por las vías virtuales de Facebook a Programa Integración Nacional, por Twitter en @intnacionalfm, y también se pueden comunicar con nosotros al teléfono del director de la radio, que es el 155 26 7196. Muy bien, el otro tema que teníamos en la agenda para charlar era la cuestión de la reforma de la Constitución de la provincia de Mendoza. Hemos leído las declaraciones que nos presenta hoy el diario MDZ, una entrevista que se le ha hecho a Juan Carlos Jalif, de la Unión Cívica Radical. Me suena ese. ¿Le suena? Jalif, Cobos, vicepresidente de Sí, Cobos, y vicepresidente y vicegobernador Jalif. Este tal Jalif, el turco, dice que Pérez debe excluirse de la reelección para no crear suspicacias. La gran preocupación de la Unión Cívica Radical no es si tenemos una constitución que sirve o no, si hay cosas que reformar o no, si está un tanto atemporaria esta constitución, si se condice con la necesidad de los mendocinos. No es esa la preocupación. Es la preocupación principal. Aparece entre líneas es justamente el tema de la autonomía municipal, para que justamente ellos puedan conservar los pocos kiosquitos que les han quedado después de la zaranda electoral, en el que justamente perdieron todas las gobernaciones que les quedaban al Partido Radical en la Argentina, y le quedan únicamente algunos municipios. Que esta es una estrategia electoral de la UCR desde el momento en el que los intendentes empezaron a disputar la conducción a los que en su momento la detentaban y que hoy en día están más apretados, como pueden ser Sanz o el candidato Alfonsín. Exactamente. O sea, la preocupación es que no vaya a ser que Paco Pérez quiera ser reelegido y una vez más el arrastre cristinista, como dicen ellos, vaya a hacer que mantenga esa gobernación y los radicales quizás puedan retener apenas unas intendencias. Eso es la preocupación de los radicales, que sale a trasluz de las declaraciones de Juan Carlos Jalif. Entendemos que desde acá, de nuestra opinión, discutir si debe ser reelegido o no el gobernador, o si se debe incluir esta gobernación en el caso de que se apruebe la reelección o no, es un tema secundario, y que, bueno, discutamos a ver si es necesario o no un solo gobierno sin posibilidad de ser reelegido, que en ese caso Pérez ha argumentado que es funcional a los intereses económicos concentrados de la provincia, o si no debe haber reelección en ningún caso. Pero más allá de esta discusión, creo que hay cuestiones fundamentales y de fondo que discutir previamente. Por un lado, dejar asentado que desde el vamos es necesario reformar la Constitución, y luego qué hay que reformar o incluir en esta Constitución, que por ejemplo no contempla muchísimas cuestiones fundamentales. Podemos mencionar que la actual sí contempla, por ejemplo, irrigación, pero es necesaria una nueva normativa para el cuidado del agua y su uso en el caso de riego, y una nueva reglamentación para irrigación. Pero sin embargo, para eso es necesario reformarla. Hoy en día lo que se está discutiendo es si se reforma o no. O sea, ni siquiera que es necesario reformarle. Todos los mendocinos sabemos que es necesaria una reforma. ¿Por qué seguir discutiendo lo mismo, no? Pero tienen miedo los radicales de que se les meta en la agenda la cuestión de la reelección, tanto a nivel provincial como nacional, porque saben que votos
escasean para ellos en los últimos años. Entonces, más gobiernos y hace más de 10 kirchneristas o años, peronistas ya es medio... se va a declarar en convocatoria la Unión Cívica Radical si deja de percibir más ingresos aún. Es bastante jocoso este tema, pero hay que recordar que esta es la supervivencia en última instancia que le ha quedado después de las últimas zarandas electorales. Hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2003, si no me equivoco, sacó el 1%. Y a partir de ese momento, la UCR ha tratado de ir sobreviviendo a manos de intendencias. Y la vez que pudo caranchar 1 o 2 provincias, terminaron siendo radicales que terminaron acordando con el gobierno nacional. Sin embargo, después esos radicales rompieron, se rompieron justamente después de que se quedaron sin la provincia. Entonces se quedaron sin la provincia, sin los candidatos, y tienen miedo justamente de perder cada vez mayor cantidad de intendencia, que es donde el factor político de la conducción es donde en última instancia les está quedando, que son los que pueden mantener la cantidad de empleos públicos, justamente para poder mantenerse una supervivencia como partido. Exactamente, dejando un poquito de lado a los radicales, y hablando con lo que tiene que ver más con lo fundamental, que es la reforma de la Constitución provincial. Por ejemplo, han sucedido cosas en la Argentina en los últimos 9, 10 años que ameritan una nueva reglamentación o ordenamiento jurídico que sea acorde a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, la ley de reforma política que se sancionó en la Argentina en el año 2008, por ejemplo, no está contemplada en nuestra Constitución, e incluso la provincia no ha adherido todavía a esa ley. No solamente habría que adherir, habiendo visto los resultados positivos que arrojó esta reforma política, que entre otras cosas democratiza el acceso al poder en alguna instancia, debido a que todos los partidos políticos que se presenten tienen cedido por el Estado la posibilidad de tener propaganda en televisión o radio, digamos. Que eso antes lo hacía solamente aquel candidato que tenía la plata o el financiamiento de algunas empresas o demás. Como en Narváez en su momento. Por ejemplo, tener la titularidad de medios de comunicación para instalarse en toda la provincia, y pasó de un mes a otro de ser un empresario desconocido, de los que hay un montón, y pasó a ser el candidato de oposición a Kirchner. Exactamente. Además, esta ley terminó con todos los sellos partidarios que existían en el 2001, que eran esos sellos donde contaban con que eran partidos unipersonales prácticamente, que se vendían para integrar listas y manotearon algunos pesos del Estado, cargos entrables y demás. Esta ley exige un mínimo de adhesiones y afiliaciones para que los partidos se puedan presentar a elecciones. Bueno, esta es una de las cosas que ha pasado en Argentina en los últimos años y que debería ser incluido, por ejemplo, en nuestra Constitución. También podemos incluir el tema de la minería, cosa que no está suficientemente contemplado en la Constitución provincial, y ya existe una empresa energética provincial que tampoco ha sido incluida. Es decir, si nos ponemos a hacer un repaso, faltarían agregar muchísimas cuestiones de esta Constitución, que ya tiene cerca de 100 años de haber sido sancionada, y habría que modificar muchísimas cuestiones, gran parte de ella, para que se adecue a las nuevas situaciones en las que vive la Argentina y la provincia particularmente. Y entre otras cosas, como por ejemplo pueden adoptarse una serie de reformas, no solamente en la forma de los recursos del Estado, sino en la forma de la administración. Hay toda una serie de andamiaje jurídico que incluso es más una materia de historia que una materia de realidad política, en donde las divisiones territoriales o la incorporación de los recursos son cada vez más escasos. Recordemos que la provincia viene arrastrando hace varios años ya un déficit
a la hora de manejar su presupuesto. Entonces necesita necesariamente incorporar toda una serie de recursos y necesita un marco legal para realizar eso. Los recursos naturales son de potestad de la provincia. Si bien todavía no estamos discutiendo, o se está empezando a discutir la reforma a nivel nacional, ¿cómo no podría aprovechar, por ejemplo, la provincia para explotar aún mejor los propios recursos naturales? Hay provincias que han fundado, por ejemplo, empresas no solamente energéticas, sino de minería, y se han encargado ellos mismas, muchas de ellas, de empezar a controlar o ejecutar ellos mismos, por ejemplo, los servicios públicos, agua, luz, gas. Y a esto no solamente viene un tema únicamente presupuestario, sino que es brindar justamente una mayor justicia social en cada una de las poblaciones y teniendo en cuenta los desarrollos particulares de cada una de las regiones. La población de Mendoza crece constantemente y cada vez hay mayor cantidad de núcleos urbanos. Sin embargo, no estamos hablando únicamente de lo que puede ser confusión de límites, sino también que hay una falta necesaria de recursos. ¿Por qué? Porque el Estado una vez que fue desguazado y le fueron cortando cada vez más partes al Estado para entregárselos a los sectores privados concentrados de la economía, el Estado se quedó con cada vez menos recursos, menor posibilidad de intervenir en la economía y en última instancia no tiene tantas herramientas como en su momento tuvo para modificar la realidad concreta. Exactamente. Bien, tenemos sobrados motivos para decir por qué hay que reformar la Constitución y creo que ese debería ser puesto a través de, por ejemplo, audiencias públicas donde se discuta realmente qué es lo fundamental a la hora de modificar nuestra Constitución y por qué es necesario y a partir de eso llevar adelante un proceso que implique la participación de distintos sectores para reformar esta Constitución. Pero nos encontramos siempre con el palo en la rueda, en este caso con la excusa de la reelección y a partir de eso no apoyar la reforma constitucional por parte de los radicales, lo cual significa una verdadera mezquindad política, porque en última instancia hay que ponerse de acuerdo a ver si queremos la reelección o no y en qué condiciones, pero fundamentalmente debe primar la discusión en base a todo lo que estamos mencionando anteriormente. Digamos, cuáles son las verdaderas razones de por qué debe modificarse la Constitución y la cual esperamos que se lleve a cabo, porque es una deuda pendiente que tiene la provincia, porque este reglamento jurídico, este ordenamiento jurídico actual encorseta el crecimiento de la misma provincia por todas estas cuestiones que estábamos mencionando. ¿Quiere agregar algo respecto a este tema? Me parece que ya hemos hablado y hemos esbozado razones más que suficientes y las hemos esbozado no solamente en las reformas de la Constitución Nacional para terminar con el andamiaje jurídico menemista, sino que en cada una de las provincias también se debe realizar lo propio, no solamente en pos de terminar la legislación por ser antigua per se, sino para adecuar la nueva legislación a que sea propicia o que ayude a los sectores más perjudicados y que sirva en última instancia para mejorar la situación de los mendocinos y los argentinos todos. Bien, recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 13 hasta las 14 horas con programa Integración Nacional, un programa de análisis político de la realidad de la provincia, de la Argentina y del mundo, con toda la actualidad de lo que está pasando, informes especiales, y nos pueden escuchar a través de la 106.9 o a través de Revista Integración Nacional.